Hemos tenido, yo creo que una temporada exquisita, diría en muchos momentos. Esa 15ª gran vuelta para nuestra estructura, tercera gran vuelta para Movistar, esas victorias por equipos, con Alejandro volver a la Vuelta a España y hacer de nuevo en el podio. La verdad que ha sido un año de arcoiris muy bonito. La segunda parte de temporada ha sido bastante mejor, con el Tour estando ahí muy bien y luego con una Vuelta a España fenomenal. Era el primer año que hacía 2 vueltas grandes y al final yo creo que eso también te da más solidez. Ha tocado trabajar mucho para los compañeros, donde hemos dado siempre el 100%. Un grupo de chavales jóvenes que llegan, generadores un poco pues también de ilusiones, que deben significar ese cambio generacional, sobre todo pues esa llegada de Enric Mas, que creo que es un chaval que está ya realmente preparado. Estoy muy motivado de formar parte del equipo y de formar parte de una nueva generación del equipo. Al final gusta también, ¿no? Que ya después de estar tantos años aquí, porque ya te dejen responsabilidad, también gusta. Y luego toda la revolución que hay, también es un cambio de aires que puede venir bien. Yo creo que ha sido un poco un cúmulo de cosas que me gustaba mucho del equipo, ¿no? Ser un equipo de casa, la cercanía que tiene Eusebio con los corredores. Un punto a favor que yo no había vivido nunca y que fue también una de las grandes cosas del por qué yo estoy aquí. Es una persona muy cercana que siempre me ha dado consejos, buenos consejos. El año pasado tuve la suerte de estar en el Mundial donde él hizo campeón del mundo. Antes del Mundial hicimos una concentración que yo creo que ahí fue donde casi tomé la decisión de venir a este equipo. Yo lo veo con aspiración de estar luchando por una gran vuelta. Y al final con Enric tenemos muy buen rollo, llevamos muchos años ya hablando, tanto en el pelotón como cuando éramos amateur, que hemos coincidido muchísimo, y al final estamos muy contentos, yo creo, de estar compartiendo equipo, nos llevamos muy bien y yo creo que esperan grandes cosas. No le podemos poner la presión de solo el Tour. Tiene la calidad para ganar cualquiera de las 3, pero no sabemos cuál va a ser. Alejandro es un gran corredor, como demuestra año tras año, ¿no? Y siempre nos echamos una mano, como se ha visto siempre, y seguro que habrá buenos resultados, siempre mirando el bien del equipo. Y todo ello pues bajo la batuta y el paraguas de un Alejandro que además seguro que va a ser el mejor padrino que pueden encontrar nuestros jóvenes y también el mejor guía que pueden encontrar los Marc Soler, Enric Mas. Por supuesto que Tokio es uno de los grandes objetivos, si no el gran objetivo para mí, porque es un recorrido bueno. Esa posibilidad de seguro de partir como uno de los grandes favoritos y por qué no, pues conseguir alguna de esas medallas y ojalá sea el oro. Al final los Juegos es una carrera donde por selección nosotros tenemos la suerte de poder contar con 5 ciclistas, que creo que es el máximo. Si estamos, pues al final yo creo que Alejandro quiere tener su oportunidad, sabremos a lo que vamos. Me encantaría ir a los Juegos. Creo que es un sueño para un deportista de cualquier deporte. Vamos a cogerlo con ganas y con ilusión. Llegar bien ya en el mes de febrero o marzo y empezar bastante bien la temporada. Y pues de ahí pues ya preparar el gran objetivo del año, ¿no? Que es el Tour. Me encantaría estar ahí, me encantaría pues intentar hacer la general. En las carreras de una semana ya tendré más responsabilidad, tendremos que estar más adelante y peleando generales, como me ha tocado otras veces. Y luego en las grandes vueltas, seguramente este año sí que tendré oportunidades. El equipo se ha renovado mucho, estamos yo creo que todos muy contentos de esta también renovación. Junto a Marc, junto a Alejandro, junto a todos los corredores, llevo pocos días aquí, pero es como una familia, ¿no? Es todo muchísimo más fácil que antes. Creo que sorprenderán los resultados de este grupo joven y daremos que hablar. Seguimos siendo Movistar Team, un equipo luchador, con mucha garra, con mucho coraje. Vamos a dar espectáculo y vamos a dar todo para que disfrutéis vosotros y hacer disfrutar a todo el mundo.